La perseverancia es el trabajo duro que uno hace después de que se cansa de hacer el trabajo que ya hizo. O sea que perseverar es justamente cuando ya hiciste todo lo que tenés que hacer, pero seguís adelante, seguís haciendo el trabajo. Y por supuesto trae recompensa, trae regocijo al saber que lo que estamos haciendo tiene su fruto. En este día vamos a estar teniendo clase de guaraní ñe'e. Nuestro tema es ñe'eteva, verbos. Y para eso vamos a justamente hacer un pequeño repaso primero de lo que sería castellano. Las palabras que indican acciones son verbos. En guaraní, umiñe'e omombe ubamba, epa oyapo, de cobecuera, jae ñe'eteva. Verbo guaraní me oñe'e, ñe'eteva. Cuando escuchamos la palabra ñe'eteva, ya tenemos que saber que se refiere al verbo. Son palabras que expresan existencia, estado, acción o pasión de un ser, señalando casi siempre tiempo y persona. La acción de llorar, reír, cantar, dormir, soñar, enojarse, sonreír, estar feliz, estar triste, son acciones que realizamos. Todas esas acciones son verbos. Los elementos del verbo son su raíz y las partículas. Raíz en guaraní se dice ñe'erapo, partícula se dice ñe'epejetai. Baeje y ñe'epejetai son variables y añaden accidentes a las palabras. Pueden ser prefijas o pueden ser sufijas. Las prefijas son las que van antes de la raíz y las sufijas son las que van después de la raíz. Tenemos el ejemplo, osapucaita. Está subrayado la raíz, el ñe'erapo, sapucay, ñe'epejetai mboubeigua o y ñe'epejetai upeiwa ta. Me indican, estas partículas me ayudan me indican justamente a qué persona y número se refiere y también en qué tiempo está escrito. Tengo otro ejemplo que es roguataba, ñe'epejetai mboubeigua, ro, ñe'epejetai upeiwa va, ñe'erapo guata. Además acompaña otra lista de verbos que son aguapú, opu'a, oque, ronce, oñaní, oyupi, ogueyú, opuca, jase. Tembiapora. Ajaigui ñe'etéva ñe'ejoajúpe. Subrayo los verbos en las oraciones. La primera oración dice, Cheru ombopum baracá. Mi papá ejecuta una guitarra o mi papá está tocando la guitarra como decimos comúnmente. ¿Cuál es la acción que se realiza aquí? Ombopú. Entonces ese es el verbo. Kame ojetún y supe. Carmen le da un beso a su mamá. ¿Qué hace Carmen? Le da un beso. Entonces ojetún es el verbo. Pepe hendú purajei. Ustedes escuchan una canción. ¿Qué están haciendo? Pehendú. She ajase sherogape. Yo quiero ir a mi casa. ¿Qué quiero hacer? Ir. Entonces ajase sería el verbo. Abu ambo es jaope. Estoy feliz en la escuela. Entonces, ¿qué acción ocurre conmigo? En este caso, un sentimiento de alegría. Entonces, abu a sería en este caso el verbo. Luego dice, ambos hasa guaraní me umiñe tema o iba castellano pe, ha ajai ñe ello ayupe. Traduzco al guaraní los verbos que están escritos en castellano y luego escribo correctamente las oraciones en guaraní. Dice Jaicuera abatí mandubi. En este caso voy a usar mi diccionario guaraní o voy a recurrir a la parte electrónica a buscar en un diccionario electrónico de Google qué significa, cómo se dice cultivar en guaraní. Jaicuera abatí mandubi. Ore, sentar urahupe. Nosotros sentamos debajo del árbol.
pero no vamos a escribir así como encontramos. Acuérdense que tenemos que usar partículas que van delante y partículas que van detrás para que mi oración tenga coherencia. Ha'e, levantarse, voy, dice. Él se levanta temprano. El ejercicio 3 dice, yo con añeteba. Analizo estos verbos. Voy a ir analizando estos verbos conforme a su partícula prefija, a su raíz y a su partícula sufija. Dice el ejemplo, yayupise terei. Ñe'epe hetã'i mboyvegua ja. Ñe'ẽrapo jupi. Ñe'ẽpe hetã'i upeigua seterei. Roguejy'akue, dice. Nos bajamos. Entonces aquí la raíz va a ser hueyy. Y ahí ustedes ya van a darse cuenta cuál es el prefijo, cuál es el sufijo. Pepun'átama. Pun'a es la raíz. O guapune. Guapy es la raíz. O porombopucata. Puca es mi raíz. Y toda esa palabra, todas esas letras o sílabas que están delante corresponden a ñe'epe hetã'i mboyvegua. Y el último ejercicio dice, amoñe'ẽ joaju ha amoha'ãnga. Leo la oración y dibujo. Che akaru, kalo oñembo'e. Son acciones también que está realizando. Yo almuerzo, Carlos está orando o está rezando. Bien, con esto terminamos. Hoy entonces aprendimos verbos y sus partículas, prefijas y sufijas. Siempre hay flores en el mundo para quien lleva un jardín en el alma, dice. Así que muchas gracias por la atención.